A raíz de la pandemia del COVID-19 han surgido en las redes sociales, sobre todo en Facebook y Twitter, algunas imágenes y videos que establecen la teoría de que en el año 20 de cada siglo hay un brote de una nueva pandemia. Aparentemente, esta es una de esas teorías que pueden tener mucho de realidad, pero en sí, esta teoría, además de basarse en fechas y datos erróneos, deja por fuera muchas otras enfermedades que azotaron el mundo a través del tiempo. Diversas publicaciones mencionan que la peste negra azotó Europa hace 700 años, justo en la década de 1320, que inició con dolores de cabeza, fiebre y escalofríos. La llamaron la peste negra porque a medida que avanzaba le salía a los infectados manchas negras y moradas por toda la piel. No obstante, de acuerdo a la Enciclopedia Británica, aquello ocurrió entre 1347 y 1351. Pese a ello, históricamente se ha afirmado que la enfermedad apareció hacia 1320 en el desierto de Gobi, entre el norte de China y el sur de Mongolia, y que ello llegó a este último país por primera vez 10 años después. Aunque no existen números oficiales, estimaciones indican que la peste negra cobró la vida de cerca de 25 millones de personas en todo el viejo continente. Esta enfermedad era transmitida por pulgas a los humanos luego de picar a roedores infectados. Por otro lado, la viruela causó estragos en la civilización azteca en la década de 1520. Luego de que Hernán de Cortés zarpara desde Cuba en febrero de 1519 con sus tropas a lo que hoy conocemos como México. La arqueología mexicana recordó que a esas alturas la viruela del ganado, el sarampión de los perros, la varicela de las gallinas y la peste de la rata ya habían pasado del mundo animal al humano en Europa. Por lo tanto, fueron los invasores los que trajeron tales padecimientos a un área donde aquello no había ocurrido todavía. Por culpa de esta enfermedad, murieron más de 2000 indígenas. La muerte de la población originaria ayudó a España en su conquista, y aunque las armas y las tácticas que los europeos traían jugaron un rol decisivo, la mayor parte del trabajo la hizo la enfermedad. La plaga de Marsella fue el último gran contagio de Francia y ocurrió en el año de 1720. Se trata de una de las peores epidemias registradas en Europa después del gran brote de la peste negra. Todo comenzó a raíz de la llegada del barco Gran San Antonio al puerto de Marsella el 25 de mayo de 1720. La embarcación traía en su cargamento finas sedas y fardos de algodón que habían traído de Oriente y que estaban contaminadas con el bacilo del Yersin, el mismo que causó la temible peste bubónica presente en las pulgas y en las ratas. La enfermedad mató a cerca de 40.000 personas entre 1720 y 1723, aunque algunos historiadores sostienen que en realidad alcanzaría los 50.000 muertos, en una ciudad que por entonces era habitada por unas 90.000 personas. El cólera ha causado estragos en una serie de ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad, en diversos sectores del planeta. Pese a que en redes sociales se ha indicado que en la década de 1820 hubo un brote devastador de cólera, lo cierto es que esa no sería la primera vez que aquello ocurría. Según la Organización Mundial de la Salud, poblaciones de todo el mundo se han visto afectadas esporádicamente por brotes devastadores de cólera. Hipócrates a.C. y Galeno después de Cristo ya descubrieron en su día una enfermedad que probablemente era el cólera, y hay muchos indicios que los habitantes de la llanura del río Ganges ya conocían en la antigüedad una enfermedad similar al cólera. Los conocimientos más acabados y refinados al respecto partieron a partir de la gran pandemia de 1817 del Asia Sudoriental, la que se prolongó a todo el mundo y que también se desarrolló en parte de la década de 1820. El cólera es una infección diarreica aguda que en los casos más graves lleva rápidamente a la deshidratación. En el peor de los escenarios se caracteriza por diarrea, vómitos y entumecimiento de las piernas, por lo que sin tratamiento una persona fácilmente puede morir en cuestión de horas. Terminaba la Primera Guerra Mundial y el mundo ya se enfrentaba a otra crisis. En 1918 comenzó la gripe española. Fue una pandemia de gravedad causada por el brote del virus influenza A del subtipo H1N1.
A diferencia de otras epidemias de gripe que afectaban principalmente a niños ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos saludables. Se considera la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. La enfermedad fue reportada por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, aunque ya en el otoño de 1917 se había producido una primera oleada en al menos 14 campamentos militares. Un investigador asegura que la enfermedad apareció concretamente en el condado de Haskell en abril de 1918, y en algún momento del verano de ese mismo año, este virus sufrió una mutación que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el cual entraba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Recibió el nombre de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que no estaba involucrada en la guerra y por lo tanto no se censuró la información sobre la enfermedad, aunque su origen se acepta que fue en Estados Unidos. En diciembre del 2019 se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, provincia de Hubei, el COVID-19 o también conocido como enfermedad por coronavirus. Habiendo llegado a más de 100 territorios el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial. El COVID-19 produce síntomas similares a los de la gripa, entre los que se incluye la fiebre, tos seca y fatiga. Los casos más graves se caracterizan por producir neumonía y choque séptico, que conduce alrededor del 3% de los infectados a la muerte. No existe tratamiento en específico hasta el momento y las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. Con esto podemos concluir que esta teoría tiene parte de verdad y parte de ficción, ya que no todas las epidemias se han desarrollado en el año 20 de cada siglo. Claro que tú también puedes sacar tu propia conclusión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte y darle like a este video si te gustó.